Hola, Marc. Hola, Ivana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Ay, qué raro de esa señora, ¿no? ¿Qué será? ¿O no habrá hecho y se está queriendo avivar? Tal vez, porque mira, yo de ese Pero año sería también mucha cosa, ¿no? he Nada. revisado comprobantes de depósito, Ujú. formularios de inscripción. A ver, con el año le voy a decir por si acaso a la Vero que también vea. Pero no sé. Con las notas, tal vez, porque he entrado al sistema de calificaciones y tampoco hay su nombre. Qué raro, ¿no? Entonces, he revisado sistema de calificación, sistema de inscripción y Ujú, boletas de pago. Y dentro de la plataforma de 2014 he ujú. verificado depósitos. Por ahí se ha borrado el sistema, pero los depósitos siguen físicos. Entonces, no he Claro. encontrado su nombre. Qué raro. ¿Qué será? A ver, con la Vero más voy a ver y si no, ya no hay y punto. Ayer me estaba escribiendo otro. Ya, ahora sí. Ahora sí, voy a continuar. Entonces, como les decía, el trabajo en realidad que tienen que presentar es toda esta sistematización de la contextualización, que ya lo hemos visto la vez pasada, y ahora nos vamos a centrar en lo que es la redacción, la descripción de la unidad de competencia. Esta unidad de competencia es lo que nosotros vamos a formar y desarrollar en lo que dure nuestra asignatura. ¿Sí? Si nuestra asignatura dura 6 meses, si dura un año, nosotros tendremos que proponer cuál es el desempeño mayor que se va a desarrollar, que voy a formar en mis estudiantes y que va a ser un desempeño profesional con el cual ellos ya van a salir a trabajar en el campo laboral, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga definida esa unidad de competencia, voy a empezar a describir los diferentes elementos. Ahorita, si gustan, vamos a ver otra vez toda la teoría, si se quiere, de cada uno de estos aspectos. Solamente ahorita mostrarles por qué es necesario que ustedes tengan y realicen una buena descripción de la unidad de competencia, ¿no? Tienen los elementos de competencia que cada uno de estos generalmente los vamos trabajando al interior de una unidad de aprendizaje. Y de cada uno de estos elementos de competencia vamos a definir los 3 saberes, que si retomamos otra vez cuál es el concepto de una competencia, que decimos que es un desempeño que integra las 3 dimensiones de la persona, que son el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Entonces nosotros vamos a identificar estos 3 tipos de saberes, ¿sí? Que hacen al desempeño que estamos proponiendo. Vamos a identificar cuál es el criterio de desempeño y la evidencia, ¿sí? ¿Por qué es importante tener esto? Porque estamos trabajando en base a competencia. Si no tenemos la competencia bien definida, pues vamos a trabajar otra vez en base a contenidos, en base a objetivos, y en este caso lo que queremos ver es el poder desarrollar competencias, el tener evidencias al final, el poder trabajar en base justamente a poder evaluar lo que son esas evidencias que nos puedan dar del proceso de formación. Entonces, cuando nosotros tenemos elaboradas nuestra unidad de competencia, cada uno de estos saberes
se convierten en los contenidos que yo voy a dar. Pero fíjense que van a ser contenidos que van a ser pertinentes al desempeño que estoy desarrollando. No solamente van a ser contenidos que ya los tengo elaborados o que creo yo que son necesarios, sino que tienen que partir del desempeño que estoy proponiendo. Entonces, toda esta parte del elemento y los saberes me sirven para formar, para desarrollar la competencia en mis estudiantes. Y cuando yo defina los criterios y las evidencias, estos me van a servir para evaluar lo que he formado. Entonces, sin duda, el tener claramente redactada nuestra unidad de competencia es clave, ¿no? Como les digo, ahorita vamos a ver un poco la teoría, pero fíjense aquí, esta persona ya la tiene. Y de esta tabla, si se quiere, en el módulo 3 vamos a pasar a planificar la formación y la evaluación. ¿Sí? Y necesitamos de todas las categorías que tenemos en la unidad de competencia para planificar. Vamos a partir del elemento, vamos a necesitar los saberes y en función a lo que tengo descrito en mi unidad de competencia, yo voy a definir cuáles son mis estrategias, los recursos y todo lo que ya sabemos que conlleva una planificación. ¿Sí? Para poder formar y voy a requerir de esos criterios, evidencias, propondré instrumentos de evaluación para evaluar ese proceso. ¿Ya? Entonces, o sea, esto es lo que nos falta hacer, digamos, ¿no? En el módulo 3. Pero fíjense que si no tengo adecuadamente desarrollada mi unidad de competencia, no voy a poder seguir con el trabajo que viene más adelante, ¿ya? Entonces, por eso es importante el poder tener muy claramente definida esta unidad de competencia. Y esto a veces solamente es una cuestión como que de práctica y hacer ni siquiera es eso, el encontrarle, digamos, el tiene que hacer ese cambio de chip, de pasar de lo que generalmente hemos estado más acostumbrados a proponer, digamos, objetivos, que pensar en cuál es el desempeño que yo voy a desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es el desempeño que ya desarrolla un profesional en la parte laboral? Y eso es lo que yo quiero formar dentro de mi asignatura, obviamente de acuerdo a la asignatura en la cual estamos trabajando. ¿Ya? Pero entonces fíjense que la unidad de competencia es el eje central de todo este proceso que tenemos que concluir. Consulto, ¿hay alguien que ha intentado ya hacer su unidad de competencia? Porque tampoco no es muy complicado. Saben que la clave aquí es uno tener el tema de la contextualización, un poco haber revisado esta información. Y número 2, y central, la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros ya somos profesionales y la mayoría de nosotros ya ejercemos laboralmente, ¿sí? Y hemos dicho que las personas que no son docentes pueden trabajar sobre una asignatura de su formación donde consideren que tienen mayor expertise. Entonces, esa expertise nos facilita grandemente el poder plantear ese desempeño. Como les digo, o sea, con la información que tenemos, con nuestra expertise, con nuestra experiencia laboral, tenemos todas las herramientas necesarias como para plantear cuál es el desempeño, un desempeño idóneo que tenemos que desarrollar cuando ya estamos insertos en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, otra vez consulta, ¿hay alguien que ha intentado ya hacer, que ya lo tiene hecho, para que lo podamos revisar, para que podamos trabajar sobre eso, que lo quiera compartir? ¿Qué tal, Lice? Habla Sebastián. Sebastián. En realidad, bueno, yo tengo una parte de todo esto. En realidad, bueno, yo hice todo esto hace un tiempo atrás. En realidad yo ya estoy trabajando como docente. ¿Ya? Entonces me exigieron tener todo esto, pero en realidad yo ya lo tengo, Ujú. pero ahora viendo el video y revisando el material me estoy dando cuenta que, bueno, tengo varias cosas que tengo que arreglar, digamos, ¿no? Ujú. Pero bueno, me gustaría tal vez ver a grandes rasgos lo que tengo y bueno, tal vez usted me podría corregir con algunos aspectos en caso de que esté mal, Ujú. ¿no? Por lo menos de los saberes.
Claro, claro que sí, nos va a servir para justamente explicar sobre algo ya un poco más concreto. Le voy a habilitar para que pueda compartir Claro. y no hay problema. Y lo vemos. Y a través de eso, los demás compañeros, las dudas que tengan, por favor, las cosas que no entiendan, las vamos aclarando, ¿ya? Por favor, ¿Pueden ver sin mi ninguna pantalla? dificultad. Sí, puedo ver su pantalla. Bueno, digamos, Tal vez no, si puede poner desde el inicio para que tengamos muy claros de qué carrera estamos hablando, de qué claro, por asignatura supuesto. y demás. Ajá. Bueno, esto es, digamos, de la Universidad Católica Boliviana Sí. San Pablo, Ujú. bueno, es de la Unidad Académica Cochabamba. La carrera es Ingeniería de Sistemas y bueno, tiene prerequisitos que es la estructura de datos, ¿no? La materia como tal se llama, bueno, el módulo materia se llama Sistemas Inteligentes, que es básicamente inteligencia artificial. Ujú. Entonces esa es la primera parte. Bueno, digamos, aquí yo hice el análisis también de por qué es importante la materia como tal, digamos, ¿no? O sea, Sí, cuál es la Sebastián, justificación, por ejemplo. Sí, si me permite, o sea, ahorita solo estamos viendo la parte de los elementos y los saberes. Tal vez exacto, si sí. puede, ya, Por no supuesto. tiene la otra información, sí, para que la vayamos, para que podamos seguir. Sí, digamos, lo que tengo acá es, por ejemplo, elementos de competencia, que Ya, yo en este caso he definido 3 elementos de competencia. ya. Lo Entonces, que sí digamos es acá, súper necesario, Sebastián, discúlpeme que le corte, no, por es supuesto, que siga. tengamos que ver cuál es la unidad de competencia que ha propuesto. Claro que sí. Eso primero. La competencia de la asignatura, bueno, es esta. Aplica el desarrollo de No se software, ve lo las que, no técnicas. se ve lo que Sí, Sebastián está compartiendo, exacto. no vemos. No sé. ¿No se O, ve? o sea, A ver, estamos, disculpen, a ver. por lo menos estoy viendo la parte de elementos y saberes, pero no la unidad de competencia. No sé cómo están viendo los compañeros. Bueno, ven que tengo, por ejemplo, competencias de la asignatura, ¿es subrayado? No. No, Ok, a ver, deme un segundito. sí, sí. No se ve, dice ahí, Sebastián ha empezado la función de compartir la pantalla y está todo en negro. Ya, eso creo que es tema de conexión, porque no sé qué otros de los compañeros o compañeras puede ver. Yo tengo en la pantalla la parte de elementos y saberes que está compartiendo Sebastián. Bueno, ahora ya no está compartiendo nada. Sí, deme un segundito. Share screen. Bueno, voy a compartir con pantalla mejor. Voy a compartir la pantalla 2. Share. Okay. Ahora sí. ¿Pueden ver? Sí. No sé, compañeros, ¿ustedes pueden ver? Ahora se ve competencias previas. Sí, se ve. Ya, bueno, digamos, Sí. lo que es las competencias de la asignatura es esto, ¿no? Aplica el desarrollo de software, las técnicas más aplicadas de inteligencia artificial para la resolución de problemas complejos, para los que no existen algoritmos deterministas que los resuelvan. O si existen, no terminan su trabajo en un tiempo razonable. Ok. Aquí me voy a parar un ratito primero para indicarles que, como habíamos dicho desde el inicio, si nosotros buscamos, digamos, en el Internet o ya tenemos experiencia de trabajar en competencias, hay distintas formas de abordar el trabajo en las competencias, tenemos hay incluso, si ustedes ven la ley Avelino Signani, habla de competencias, pero habla de 4 saberes, hay en otras instituciones que tocan hasta 7 saberes y demás, ¿no? Lo que les voy a pedir que en el marco del trabajo del curso que estamos siguiendo, tratemos de manejar los formatos y las estructuras que nosotros estamos proponiendo.
¿sí? Ustedes van a ver que hay algunas cosas que sí se van a ajustar a lo que ustedes, los que tienen experiencia, se va a ajustar. Pero si hasta incluso ustedes revisan las rúbricas sobre las cuales los vamos a calificar, eso está centrado en base a lo que les estamos brindando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Sebastián, a mí me gustaría que cuando usted defina bien su unidad de competencia, cumpla, por ejemplo, con la estructura metodológica que tiene que tener una unidad de competencia. Por ¿No? supuesto, sí, sí. Eso. Digamos, hay varias cosas. Bueno, esto lo realicé hace un tiempo atrás. Hay varias cosas que aquí, bueno, no están correctas, como dicen, ¿no? Por ejemplo, utilizo... No significa que esté correcto o incorrecta, porque puede ser el manejo que lo hagan en la institución en la que usted está trabajando y está bien. Por eso aclaro que en el marco del curso tratemos de seguir las estructuras que estamos dando, porque nuestras rúbricas están diseñadas en ese sentido. Entonces, si yo no tengo esa relación, es posible que se perjudiquen en la parte de la calificación, solo eso. ¿Ya? Sí, no hay problema, Ajá. esto lo voy a... Sí, no lo he sí, pasado, pero lo no, voy es a solamente formalizar. para aclarar. Perfecto, Ok. muchísimas gracias. Sí. Entonces, sí, digamos, esta es la unidad de competencia que he definido como tal. Ya. No sé si Entonces, hay... fíjense que cuando Sebastián ya plantea esta unidad de competencia, si ustedes la leen y tratamos de entender, digamos, dentro de la asignatura que él va a dar, que es inteligencia artificial, estaríamos pensando que ya es un desempeño que un estudiante cuando termine de pasar la asignatura o el módulo de inteligencia artificial va a poder aplicar el desarrollo de software, las técnicas indicadas de la inteligencia artificial para la resolución de problemas complejos y todo lo que aquí plantea Sebastián, ¿sí? Pero estamos planteando ya un desempeño, no estamos planteando el objetivo que tengo de mi asignatura, porque a veces confundimos mucho en cuál es el objetivo que tiene mi asignatura, ¿sí? Y está bien, podemos plantear también el objetivo, pero lo que nos interesa es tener claro cuál es el desempeño que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, aquí en primer lugar, el poder seguir una estructura metodológica nos va a facilitar el poder redactar y poder plantear con mayor claridad el desempeño que yo estoy proponiendo y que no se olviden que es un desempeño profesional, laboral, que voy a desarrollar en mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, a mí aquí me gustaría tener más claro, por ejemplo, a ver, tengo el verbo, que sería aplicar. ¿Cuál es el objeto? El objeto sería, bueno, lo que se quiere evaluar o aplicar, ¿no? Sería, bueno, que el estudiante sepa utilizar técnicas de desarrollo de software para lidiar con problemas de la inteligencia artificial. Ya, entonces fíjense que, por ejemplo, siempre es importante que tratemos de ubicar una acción o el verbo que sea un poco más amplio, digamos, ¿no? Que sea el desempeño mayor. Por ejemplo, aquí, no sé, yo le consulto como, no sé si sería mejor partir de desarrollar software que aplicar el desarrollo. Estoy jugando con dos verbos que me pueden generar confusión. Yo no sé, le consulto ahí, Sebastián. Pero ¿No? ¿cuál Porque era la consulta de nuevo, Lice? Ajá. Sí, para que dentro de lo posible tratemos de proponer una unidad de competencia con una sola acción, con un solo verbo y que sea el mayor, digamos, que demuestre el desempeño mayor que vamos a desarrollar. Entonces, o aquí yo pondría, o me quedaría con aplicar software o las técnicas de software, no sé cómo exactamente, o en el desarrollo. No sé cuál realmente es el desempeño. Ajá. Okay, lo que usted me indica es que seleccione un verbo que sea el más importante, si ya sea aplicar Ajá, o desarrollar. o el más amplio, si se quiere, ¿no? Claro.
bueno, en este caso sería desarrollar, ¿no? Desarrollar software, tal vez. Ya. El modo en el cual podamos utilizar el verbo, como también se indica en la teoría, es indistinto, lo puede utilizar en infinitivo o en presente. Nosotros generalmente hemos partido de que la unidad de competencia, que es este desempeño, como les digo, laboral, generalmente lo manejamos en infinitivo. ¿Por qué? Porque una vez que desarrollamos la competencia, la podemos demostrar en cualquier momento. ¿No ve? En aquí, ahora o más adelante, en otro contexto. Entonces, generalmente la unidad de competencia la manejamos en infinitivo, pero no hay ningún problema si muchos la manejan también en modo en presente, ¿no? Pero es solo para comentario, ¿ya? Entonces, sigamos, Sebastián. Perfecto. Bueno, digamos, después de haber definido la unidad de competencia... No, seguiremos en la unidad de seguiremos con la competencia. unidad de competencia, claro, por supuesto. Sí, sí. A ver, ¿usted se acuerda cuál es la estructura metodológica que tenemos o alguno de los compañeros que nos Claro, pueda es decir? el verbo de desempeño, el objeto de conocimiento, la finalidad y la condición de calidad. Ajá, exacto. Entonces, en estas unidades de competencia vamos marcando aquello. Tenemos el verbo, tenemos el objeto. Sí, el verbo, sí. El objeto sería software. Bueno, desarrollar software creo que sería el objeto como tal. Digamos, ¿de qué manera lo queremos desarrollar? Bueno, sería con las técnicas más indicadas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tal vez sería la condición de calidad. Y ¿cuál es la finalidad? Es para la resolución de problemas complejos, para los que no existen algoritmos deterministas que lo resuelvan, o si existen, no determinan su trabajo en un tiempo razonable, ¿no? Así es como yo lo separaría. Ya. Sí, o sea, yo creo que sí. A mí, por ejemplo, personalmente, bueno, y creo que a varios que no somos del área, sí, digamos, no me queda claro de qué software estaríamos hablando o qué problemas complejos, digamos, ¿no? Sí, esa parte tal vez se podría ajustar y después ya tendríamos la competencia desarrollada. Ah, ya, perfecto. Claro, se tendría que, bueno, especificar un poco más, ¿no? Tal vez entrar en más detalle de qué software. Sí. Okay. Solamente eso. Pero entonces, no se olviden entonces que esta unidad de competencia viene a ser como, yo siempre digo, es el compromiso que tenemos como docentes, que es lo el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes, de que esta competencia van a desarrollar mientras pasen nuestra asignatura. O sea que cuando terminen, yo tengo que evaluarlos en base a esta competencia y ver si han desarrollado lo que he propuesto. Entonces, todo el resto de mi planificación va a ser que yo le tengo que dar todos los elementos, todos los contenidos, todas las estrategias necesarias para que este estudiante desarrolle esta unidad de competencia que estoy proponiendo, ¿ya? Y además que tengo que tener claro que esta unidad de competencia la voy a poder desarrollar en el tiempo que voy a tener destinado, digamos, 6 meses o un año, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener presente que desde ya partimos, digamos, sobre todo en el contexto en el que estamos y que estamos manejando las competencias de una manera híbrida, que tenemos que adecuar a los tiempos que tienen las universidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante el momento que estemos diseñando la unidad de competencia. ¿Ya? Sí. A partir de esta unidad de competencia, entonces empezamos a definir lo que son los elementos, los saberes, ¿no? Sí, bueno, aquí tengo un cuadrito. Ahora, Sí. bueno, digamos acá la terminología que utiliza la universidad es un poco diferente, ¿no? A la que nosotros sabemos, pero bueno, es lo mismo. Saber procedimental hace referencia al saber conocer, los No, al hacer. Perdón, al hacer, conceptuales es al conocer y los actitudinales al ser. Al ser. Exacto. Y bueno, en base a eso, aquí definen las unidades de aprendizaje, pero bueno, digamos, eso no es parte de la asignatura por el momento de la tarea, pero bueno.
en los elementos de competencia tengo 3 elementos de competencia. Sí, para aclarar para las personas que todavía están revisando el contenido o no lo han revisado. Cuando tenemos nuestra unidad de competencia, nosotros tenemos que tener como etapas para ir justamente formando y desarrollando esta unidad de competencia y también para ir evaluando. Entonces nosotros tenemos que empezar a definir cuáles son estos elementos de competencia. Los elementos de competencia no son otra cosa que siguen siendo competencias, pero mucho más concretas, actividades, y que si se quiere, concretas, que integradas me van a permitir desarrollar la unidad de competencia. O sea, mis elementos de competencia forman parte de la unidad de competencia que he desarrollado. ¿Sí? Cuando nosotros estamos haciendo esta desagregación, estamos yendo de lo general a lo particular. Entonces tenemos nuestra unidad de competencia que la vamos a trabajar durante todo nuestro semestre o año, y ahora entonces vamos a empezar a definir cuáles son los elementos de competencia. Estos elementos de competencia los vamos a trabajar por unidades de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son estas otras actividades que me van a permitir desarrollar esa unidad de competencia? Entonces, a eso nos referimos los elementos de competencia. ¿Cuántos elementos de competencia yo puedo proponer? Dependerá de la complejidad que tiene mi unidad de competencia. Podrán ser 3, podrán ser 4, una vez más, mucho depende también del tiempo que tenemos. Pero sobre todo depende de lo que requiere esa mi unidad de competencia. ¿Sí? Ustedes van a ver que el formato que lo tienen en la plataforma, por ejemplo, tiene 3 espacios. Eso no significa que solo tienen que llenar esos 3 espacios. Si su unidad de competencia requiere de más elementos, pues vamos a plantear los que sean necesarios. ¿Ya? Los elementos de competencia siguen siendo competencias, pero un poco mucho más concretas. Son actividades que unidas me van a permitir desarrollar la unidad de competencia que hemos propuesto. ¿Ya? Eso para aclarar. Entonces, ahora sí vamos, Sebastián. Entonces, ¿usted tiene desagregado 3 elementos? Tengo 3 elementos de competencia, sí. Ya. Entonces, digamos, como primer elemento de competencia tengo identifica los problemas que por sus características pueden resolverse aplicando alguna técnica de inteligencia artificial. Ahora aquí tal vez lo que está faltando un poco es la condición de calidad, ¿no? Si podemos ver, también el resto de los elementos, fíjense que si ustedes van a ver otra vez la teoría, los elementos de competencia, como ya son actividades, son acciones mucho más concretas, no es necesario que vaya con toda la estructura que tenemos, ¿no? Suficiente, digamos, que podamos tener la acción y el objeto, porque se supone que todas estas actividades están aportando a mi unidad de competencia, que sí la tengo que tener claramente descrita, ¿ya? Okay, perfecto. Si es necesario que tenga una finalidad, por ejemplo, el elemento de competencia, lo ponemos. Pero si no es suficiente con que tengamos, que sí esté descrita la acción, ¿ya? No solamente me van a poner contenidos, porque muchas veces lo que pasa es que varios de nosotros ya hemos pasado por la materia o somos docentes, y lo que hacemos, yo siempre digo, es sacamos nuestros contenidos que habíamos trabajado antes y los volvemos a poner, los tratamos de encajar, si se quiere, en los elementos. Y entonces hasta algunos ponen solamente los títulos, ¿no? Digamos, inteligencia artificial, listo. No, no se trata de eso. Una vez más, tratemos de hacer el esfuerzo de plantear, de bajar de la unidad de competencia, ver cuáles son las acciones, las actividades que necesito desarrollar para cumplir con esa actividad, pero vayamos planteándolos como actividades, como desempeños, ¿ya? Es posible que a la larga, seguro es posible que podamos llegar a los mismos contenidos o podamos hacer uso de esos contenidos que los tenemos, pero no los guardaremos un cachito, ¿no? Tratemos de hacer el ejercicio y luego vamos a ver que tal vez sí hay cosas que hemos aumentado, que hemos quitado, no sabemos, ¿no?
pero no agarren directamente esos contenidos. Hagamos el esfuerzo de hacer otra vez el ejercicio, el procedimiento que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son sus elementos, Sebastián? Sí, a ver, como digamos, el primer elemento es que ya lo había mencionado, no sé, pasamos al segundo elemento. Sí, no, a los elementos primero. O sea, el primero es identificar los problemas que por sus características pueden resolverse aplicando alguna técnica de inteligencia artificial. Ese sería uno. El segundo es aplica, bueno, aquí estoy utilizando un verbo más específico, ¿no? Más, que tiene más relación al saber hacer, ¿no? Justamente lo que decía. Bueno, aplica las técnicas de búsqueda en espacios de estados para resolver problemas complejos. Esa sería la segunda. Y la tercera es usa las técnicas de Machine Learning para resolver problemas de aprendizaje. Ya. Entonces, lo que tenemos que entender es que estos elementos de competencia, como les digo, hacen a mi unidad de competencia, ¿no ven? Entonces, tenemos que tener cuidado también en temas como que no plantear, por ejemplo, elementos de competencia que sean mayores a mi unidad de competencia, porque estamos yendo de lo general a lo particular. Entonces, por eso también cuando ustedes revisen el contenido, van a ver que se les recomienda que continuamente hagamos una revisión de la coherencia tanto vertical como horizontal, para ver que no hayan estas sobreposiciones, digamos, ¿no? Porque no tendría que haber un elemento que sea mayor, entonces ahí yo tendría que decir, o tal vez este elemento viene a ser mi unidad de competencia, o estoy planteando mal, o mi unidad o mi elemento. ¿Ya? Ahora, se supone que estos tres elementos me hacen a mi unidad de competencia. ¿Sebastián? Sí, sí. De hecho, digamos, esta es una competencia súper genérica, ¿no? Que engloba a estas tres competencias. Claro, porque yo, con lo que entiendo, digamos, por sus elementos, vendría a ser este primer elemento de competencia como que una parte introductoria, porque aquí estoy identificando problemas que sí los puedo resolver, cosa que mi unidad de competencia me plantea generar software para dificultades, problemas que no se pueden desarrollar, ¿no ve? ¿Algo así? Claro, exacto. Como que son más complejos. Sí, sí, exacto. Digamos, esta primera unidad de competencia, bueno, está orientada a que los alumnos puedan saber cuándo aplicar inteligencia artificial para un problema y cuándo no, digamos, porque muchas veces ellos quieren aplicar inteligencia artificial para todo, pero a veces los problemas se pueden resolver con un simple algoritmo, ¿no? Y no necesitan inteligencia artificial. Ok. Ya digamos que esa es la primera parte, ¿no ven? Exacto, sí. Después aplica las técnicas de búsqueda. Sí, exacto. Digamos, esto lo que trata es más o menos que los alumnos, bueno, hay técnicas bueno, es complicado explicarlo de una forma no técnica. Es como yo les decía al inicio, para mí también es complicado, por ejemplo, revisar los trabajos de todas las carreras, ¿no? Yo trato de hacer un poco de entender mi lógica. Como hay algunos de ustedes, por ejemplo, que me decían en las áreas, yo le decía algún comentario y me decía, no, yo le voy a refutar, tienen todo el derecho porque yo no soy del área. Yo con mi lógica voy a hacer algunos comentarios, pero ustedes son los expertos en su área, ¿no? Y cuando alguien tenga que diseñar una microcurrícula en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre cualquier área, tiene que ser pues una persona que tenga la especialidad en esa área, ¿no? Nosotros, pedagogos, podemos guiar la parte metodológica, podemos hacer algunas observaciones desde la parte metodológica, pero el contenido, la esencia de un diseño lo tienen que poner los especialistas en esa área, que en este caso son ustedes dentro de la asignatura que nos van a plantear, ¿ya? Entonces, por favor, con toda confianza también, si yo hago algún comentario o les pongo alguna observación,
ustedes tienen toda la potestad para poderme refutar porque ustedes son del área, ustedes tienen mayor expertise en lo que es el tema, ¿ya? Entonces yo trato de entender la lógica solamente y tratar de ver, ¿ya? Claro. Ok. Sí, digamos, esta es una parte de una competencia que se tiene que desarrollar, porque bueno, en la anterior materia los alumnos ven cómo resolver ciertos problemas informáticos utilizando ciertos algoritmos, lo que se llama, ¿no? Y en esta competencia se trata de que los alumnos vayan un poquito más allá de eso y vean que esos algoritmos pueden resolver problemas mucho más complejos utilizando la inteligencia artificial de manera que algo que, digamos, los algoritmos convencionales lo harían ineficientemente, la inteligencia artificial lo hace de manera eficiente, digamos. Entonces de eso se trata, es que ellos tienen que aplicar estas técnicas para poder resolver estos problemas complejos. Ya. Y bueno, la tercera es usar las técnicas de Machine Learning para resolver problemas de aprendizaje. En esto se ven, bueno, digamos, esta es otra área de la inteligencia artificial también que, bueno, es como el boom hoy día de la inteligencia artificial, que es básicamente que una máquina con un programa informático puede llegar a hacer predicciones respecto a diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, puede hacer una predicción meteorológica o puede hacer una predicción o puede reconocer, por ejemplo, un rostro en una fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata esta unidad de competencia que está... Sí. Sebastián, ¿y en qué momento, usted sáqueme de la duda, en qué momento yo estoy desarrollando el software que digo en mi unidad de competencia? En realidad el software es transversal a estas dos competencias. En realidad, digamos, como criterio de desempeño que tengo en estas dos competencias está que ellos apliquen, o sea, utilicen el software para resolver estos problemas complejos en esta parte de acá. Y en esta otra parte de acá, bueno, utilicen la parte del software también como para tratar de hacer predicciones y... Ya. Entonces, con esos dos elementos yo estoy dando a mis estudiantes las herramientas para que puedan desarrollar esos software de los cuales hablamos en la unidad de competencia, ¿no ve? Exactamente, sí. La primera no se ve nada de software, es más que todo para que sepan cuándo utilizar inteligencia artificial y cuándo no, pero estas dos ya son netamente software. Ya, ok. Entonces, nosotros, como ha hecho Sebastián, tendríamos que definir la cantidad de elementos de competencia que veamos necesarios, que en realidad son actividades, como ustedes ven, que me van a permitir cumplir con la unidad de competencia, ¿sí? Si volvemos a su unidad de competencia, por favor, Sebastián. Sí. Ya. Entonces, aquí es... Bueno, tendríamos que cumplir con toda esta unidad de competencias. Sebastián dice que con los 3 elementos bueno, con 2 de ellos estamos desarrollando software. Generalmente siempre vamos a tener uno como de introducción, si se quiere llamarlo así, que viene a ser el elemento número 1. Y me imagino que ahora sí podemos bajar, por favor, otra vez, Sebastián. Es importante, me imagino en algún momento, el plantear lo que dice la unidad de competencia, que se tiene que respetar algunos tiempos determinados, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, es parte de una condición de calidad y un criterio que lo vamos a tener que evaluar si es que realmente es importante porque está planteado en nuestra unidad de competencia. Entonces, en algún momento de estos elementos y sobre todo de los saberes, o más adelante, no sé dónde están sus criterios, tiene que estar planteado el tema del tiempo también que está en nuestra unidad, ¿no ve? Sí, justamente eso del criterio de desempeño, bueno, está en el plan de evaluación. Ajá. Y
Sí. bueno, aquí, bueno, la No, manera de si organizar podemos, es completamente si diferente, podemos pero volver otra vez para terminar de ver los saberes, por favor. sí, claro, por supuesto. Sí, por eso, como les digo, vamos a tratar de trabajar sobre los formatos que tenemos para que sea más fácil también que podamos seguir lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, tenemos definido ya nuestros elementos de competencia, tenemos que hacer ese análisis que les decía, de ver que ninguno de estos elementos de competencia sea mayor a mi unidad de competencia, que realmente lo que estoy proponiendo me ayude a desarrollar esta unidad de competencia que es mi norte, ¿sí? Que es el propósito mayor que tengo en la asignatura. Entonces, ahora, de cada uno de los elementos de competencia que nosotros vayamos a proponer, tenemos que definir cuáles son los saberes que se van a requerir desarrollar en mi estudiante para que pueda cumplir con este elemento de competencia y a la vez, juntando todos mis elementos de competencia, cumplir con la unidad de competencia. ¿Sí? Una vez más, vamos de lo general a lo particular. Ahora, en los saberes vamos a identificar qué es lo que necesito darles a mis estudiantes. ¿Sí? En la parte justamente del saber hacer, el conocer y el ser, que son las tres dimensiones que hacen a mi competencia. ¿Sí? Ustedes van a ver que el poder identificar justamente el conocer es fácil, el hacer es fácil, vamos a tener tal vez un poco más de dificultad en el ser, que es lo que marca la diferencia justamente de las competencias, y si no me equivoco, la anterior vez hablábamos justamente de este tema, si no me equivoco era Gunnar el que hacía referencia a este tema del ser, ¿no? Y entonces es ahora aquí donde nosotros tenemos que poder identificar justamente estas tres dimensiones que hacen a mi competencia. Ojo, todo lo que yo estoy planteando en mi unidad de competencia es lo que nosotros vamos a darles a los estudiantes, ¿sí? Vamos a planificar y vamos a ubicar estrategias para poder desarrollar el saber conocer, el saber hacer, el saber ser en mis estudiantes, ¿ya? Entonces, todo lo que vemos aquí es parte de mi formación y parte de la evaluación, ¿sí? Que vamos a utilizar que vamos a planificar más adelante. Entonces, ¿qué necesita hacer el profesional para desarrollar este elemento de competencia en el número 1? ¿Sí? Entonces aquí Sebastián dice que para poder identificar los problemas que por sus características pueden resolverse aplicando alguna técnica de inteligencia artificial, entonces él dice que lo primero que tiene que hacer es reconocer si un algoritmo es determinista y eficiente. Y también tiene que saber reconocer el tipo de problemas que no tienen una resolución determinista eficiente y proponer un enfoque para resolverlo. ¿Sí? Esa es, digamos, la habilidad que tiene que tener. Ahora, si nosotros queremos ser, si se quiere, más precisos, fíjense que el tema de que la acción de reconocer y conocer tiene que ver más con la parte cognitiva que con una habilidad. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, hay elementos de competencia y sobre todo, digamos, los que son las primeras actividades que vamos a realizar o estos introductorios, que a veces pueden solo tener, por ejemplo, el saber conocer. Tal vez no haya una habilidad que se va a desarrollar en esa unidad de aprendizaje. Entonces solo vamos a plantear el conocer, o por ahí es algo muy práctico que sí va a tener que va a estar centrado, si se quiere, en el saber hacer. Sí, generalmente cuando hay un saber hacer, hay un saber conocer, pero podemos tener elementos de competencia que estén centrados más en el saber conocer
que sean más teóricos si se quieren, pero que sean muy necesarios para luego desarrollar el desempeño que estamos proponiendo. Entonces ustedes tienen que analizar eso también. Entonces, ¿qué es lo que requiere realmente este mi elemento de competencia? Requiere los saberes, ¿qué requiere del saber hacer? Que cuando hablamos del saber hacer, estamos hablando justamente de habilidades, de destrezas, ¿no? Requiere del saber conocer, que estamos hablando más de la parte del conocimiento, de procesos cognitivos, de la parte teórica, de la parte de fundamentos, si se quiere, que se requiere para desarrollar este elemento de competencia. Y cuando estamos hablando del saber ser, efectivamente estamos hablando de la parte de valores y actitudes que debe demostrar el profesional el momento que está desarrollando esta actividad, el elemento de competencia que estamos proponiendo. ¿Sí? El saber ser, como les decía, marca la diferencia en el tema de las competencias versus, digamos, otros enfoques que se puedan trabajar, donde generalmente nos centramos en el saber hacer y el saber conocer, que son más fáciles de identificar. Pero nosotros tendremos que poder proponer cuáles son las actitudes, cómo tiene que reaccionar el profesional el momento que está realizando la actividad que estamos proponiendo, el elemento de competencia que estamos proponiendo. Sí, pero siempre en el marco del desempeño. Y como yo les decía, nosotros todos los días siempre realizamos actividades, siempre realizamos desempeños, algunos muy cotidianos, muy domésticos, otros más complejos, ya en la parte laboral. Pero si ustedes analizan absolutamente todos los desempeños que ustedes realizan, tiene estas tres dimensiones. Nada más que, como les decía, no todo el tiempo andamos pensando, uy, ahorita estoy haciendo, ahorita estoy conociendo, ahorita estoy actuando, o tengo que estoy poniendo en práctica mis valores. No, es algo integral. Y así como nosotros actuamos de manera integral todo el tiempo en lo cotidiano, tenemos que seguir manteniendo esta integralidad en el desempeño profesional que vayamos a realizar. Ese es el reto que tenemos con las competencias, ¿sí? No solamente ver dos dimensiones y olvidarnos de lo más importante, tal vez, que es el saber ser. Nuestro reto, entonces, es el poder, en primer lugar, identificar cuál es esta actitud, cuál es esta forma de reaccionar, cuál es el valor que debe tener el profesional, el momento que está desarrollando el desempeño que estamos proponiendo, ¿sí? Y además un reto para nosotros como docentes, el cómo yo voy a desarrollar y voy a formar estos saberes y cómo voy a evaluar estos saberes en mis estudiantes. Una vez más, todo lo que yo planteé en mi unidad de competencia es un compromiso que estoy haciendo con mis estudiantes, ¿sí? Entonces tengo que poderlos desarrollar para su formación y debo poderlos evaluar. Obviamente algunos serán más de tema cualitativo, más en el proceso, y otros les podré dar un puntaje, ¿sí? Pero sí es muy importante el que nosotros podamos definir entonces cuál es el saber hacer, qué es lo que requiere hacer para desarrollar el elemento que estoy proponiendo. En el saber conocer, qué es lo que necesita conocer para desarrollar el elemento que estoy proponiendo. Y en el saber ser, cuál es la actitud que debe tener el momento que está desarrollando el elemento de competencia que he propuesto, ¿ya? Entonces, para cada uno de mis elementos de competencia, voy a desarrollar los saberes. Cuando nos vayamos a la planificación, el siguiente módulo, van a ver que estos saberes se convierten en los contenidos que yo voy a desarrollar. Entonces, es muy importante que nosotros seamos muy precisos el momento de describir el saber hacer, el conocer, el ser, que realmente se requiere para el desarrollo de ese elemento de competencia, ¿sí? No solamente pongamos una cosita porque nosotros lo damos por entendido y que voy a necesitar otros aspectos. Pongamos todo lo que se requiere del saber hacer, del conocer, del ser, de manera pertinente, de manera coherente.
Una vez más, siempre es importante hacer esa relación de la coherencia vertical y horizontal. Horizontal cuando decimos de que, por ejemplo, estos mis saberes aportan a mi elemento de competencia. Y ya sabemos que los elementos de competencia aportan a mi unidad de competencia. Entonces, también es muy importante que veamos que no planteemos saberes que sean mayores a mi elemento de competencia. ¿Sí? Porque entonces tendré que analizar, tal vez ese saber en realidad es mi elemento de competencia. ¿Sí? Entonces, por eso también es necesario hacer un análisis siempre horizontal de lo que nosotros estamos planteando. ¿Ya? Y como les digo, habrán elementos que van a ser más teóricos, entonces pues, solo vamos a centrarnos en el saber conocer, pero siempre va a estar presente el saber ser. Es posible que no haya un saber hacer, pero el saber ser siempre va a estar. Porque el saber ser es parte central, si se quiere, de lo que es una persona, ¿no? Pero aquí sí quiero enfatizar que nosotros vamos a desarrollar el saber ser en función al elemento de la competencia que estoy proponiendo. A ver, vamos a ver qué es lo que ha planteado Sebastián, ¿ya? Le dejo ese comentario, Sebastián, para ver si esta parte que usted ha planteado en el saber hacer no entraría directamente en el saber conocer. Y bueno, y usted lo analiza para ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que conocer? También objetivos y primeros pasos de la inteligencia artificial. Obviamente, seguro saber qué es la inteligencia artificial, en qué momento se usa, no sé. Un montón de cosas que tal vez también sería necesario el poderlos plantear, ¿no? No se olviden que nosotros, el objetivo final, si se quiere, de este proceso es que cada uno de ustedes haga con una planificación muy, muy clara, muy a detalle para llevar a cabo una materia, para llevar a cabo una asignatura. Obviamente del papel al hecho, obviamente todavía hay bastante trecho, pero por lo menos ya salimos con una herramienta elaborada. Pero es posible que esto nosotros podemos pasar a cualquier otro docente también, ¿no? Tal vez nosotros dejamos de trabajar donde estamos, pero se queda esta nuestra planificación en la universidad, en el instituto que estamos. Entonces es necesario que sea muy claro, muy preciso todo lo que nosotros vayamos a proponer. Como les digo, hay cosas que nosotros damos por hecho, o sabemos pues qué es esto que quiero decir, todo lo que estoy poniendo ahí. Pero mejor si somos bastante precisos, por favor, en cuando estemos planteando nuestro trabajo. ¿Okay? Entonces, creo que como les digo, en el saber hacer, en el saber conocer, no tenemos mayor dificultad. Es lo que se requiere para desarrollar el elemento de competencia, ¿ya? Y en el saber ser, también tenemos que ver entonces cuál es esa actitud, cuál es el valor que tiene el profesional, el momento que está desarrollando este elemento, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que tiene que tener? Entonces, aquí lo que Sebastián plantea es que confía en su capacidad de enfrentarse con éxito a las novedades, ¿no? Es abierto a aceptar las diferentes formas de resolver un mismo problema. Participa en las sesiones de trabajo sin miedo a la opinión de los demás. Acepta los puntos de vista de los otros, los analiza y los acepta sin pretender imponerse, ¿sí? Ahora fíjense, todo este saber ser está específicamente relacionado con este elemento de competencia, Sebastián. Creo que es más genérico lo que puse aquí. Creo que es mucho más amplio. Respecto a la materia, sí, no es específico para esto, eso es verdad. Sí. Es importante que tratemos de llegar al desempeño, al elemento, ¿ya? Porque no se olviden que más adelante nosotros vamos a tener que evaluar y evaluamos el saber ser en función a este elemento de competencia que estamos proponiendo. Sí, justamente todo lo que está planteando, por ejemplo, si ustedes lo leen en el saber ser, es bastante amplio, es bastante genérico, como dice Sebastián, que sin duda es importante
pero que puede aplicar para toda la unidad de competencia. ¿No ven? Exacto, sí. Entonces, vamos siempre en función al desempeño que estamos proponiendo, por muy concreto que sea. A veces no es necesario que planteemos 2, 3, 4 características, digamos, 4 cualidades en el saber ser, pero sí que tengan que tenga una relación directa. ¿Sí? Me voy para graficar, la verdad es que yo siempre utilizo este ejemplo, si se quiere, que creo que ilustra bastante bien el saber ser. No sé si dentro uno de ustedes, por ejemplo, practica la fe de los testigos de Jehová o tiene algún pariente o algún conocido que practica que sigue, digamos, la religión de los testigos de Jehová. Esto a mí me sirve, como les digo, para ilustrar un poco el tema del saber ser. Y es lo siguiente, por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, dentro de la religión de los testigos de Jehová, no están de acuerdo con el tema de las transfusiones de sangre, ¿no ven? Y por ejemplo, aquí nosotros entramos en un dilema, digamos, cuando decimos, ¿y qué hace un médico, un profesional médico, pero que además profesa la fe de los testigos de Jehová? Y llega y bueno, y creo que el desempeño mayor que tiene que cumplir un médico es el de pues, salvar la vida, ¿no? de un paciente que llegue a sus manos. Entonces, ¿qué hace este profesional que sigue la fe de testigos de Jehová, pero que para salvar la vida a uno de sus pacientes requiere de una transfusión de sangre? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? ¿Quién puede dar algún comentario al respecto? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Lilia. Habla Rosemary. Perdón. ¿Cómo estás, Rosa? En esta situación, si el médico es testigo de Jehová, en el caso que nos propone, según le comprendo, él tendría que presentar la objeción de conciencia. La dificultad en nuestro país que existe es que no está declarado como tal, pero tampoco se puede negar, negar su existencia. Sin embargo, tendría que reglamentarse a nivel de las instituciones en salud, en el caso en concreto. Lo que sí no puede pasar es que en un hospital todos sean objetores de conciencia. Tendrá que haber, claro, me imagino. Y ni tampoco podrían ser todos testigos de Jehová. Entonces podría ser otra persona que pueda autorizar el procedimiento y ejecutar el procedimiento en el caso concreto. Pero bueno, sí, no sé si de pronto ese criterio aplica a lo que queremos. Lo que no podemos anular también es su objeción de ese profesional. Respetando, darle la opción a la objeción de conciencia. Sin embargo, que yo conozca, no existe esa reglamentación para... Creo que es muy complicada, digamos, ¿no? Sí, entiendo que en otros países, por ejemplo en España, los profesionales objetores de conciencia se registran en su colegio profesional respectivo como objetores de conciencia, porque si no están registrados puede ser una simple arbitrariedad circunstancial que la persona presenta. Es posible, claro, porque al final es parte de un derecho, ¿no? Que tenemos todos de creer en lo que consideremos creer, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso, gracias, Rosemary. Gracias. Sí, sin duda es un tema complejo, ¿no? Y obviamente, como les digo, cada uno de nosotros a nivel personal tiene sus propios valores, sus propias creencias y demás.
Por eso es importante cuando nosotros vayamos a identificar el saber ser, lo vayamos a identificar en el marco del desempeño. Porque obviamente es muy difícil que nosotros nos podamos meter con la parte personal del profesional. ¿Sí? Nosotros eso no lo podemos evaluar. Yo voy a evaluar el desempeño profesional. ¿Sí? Obviamente a veces son cosas que son muy difíciles de separar, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si no, obviamente entramos en disyuntivas que no vamos a poderlas medir y que tampoco están a nuestro alcance. ¿Sí? Por eso cuando nosotros identifiquemos o vamos a identificar el saber ser, tenemos que pensar en el desempeño. A ver, y por eso les digo también que es muy importante que la persona que vaya a definir una unidad de competencia, o sea, este diseño microcurricular, tiene que tener una expertise en lo que se está planteando. Por eso yo les decía a ustedes, ubiquen la asignatura, la materia en la cual tienen mayor expertise, porque eso nos va a facilitar. Entonces aquí yo tengo que pensar y decir, ¿cuál es la actitud que tiene que demostrar y tiene que tener el profesional el momento que está identificando problemas y sus características, digamos, para poder aplicar alguna técnica de la inteligencia artificial? ¿Sí? Tal vez es solo un tema muy, muy concreto que yo pueda plantear y que además, no se olviden, más adelante voy a tener que buscar la forma de ver que esa persona está cumpliendo con ese saber ser, ¿no? Entonces, siempre pensando en el desempeño. El desempeño es lo que nos va a ayudar a poder evaluar y ver cómo se está desarrollando, en qué medida se está desarrollando, tanto el saber hacer, el conocer, como el ser. Si tengo sueltos el saber hacer, el conocer, el ser, es muy complicado. O tratarlos de evaluar por separado, por ejemplo. Es muy complicado. Por eso es importante siempre que lo que nosotros vayamos a proponer de los saberes sea en función al elemento de competencia que estamos planteando. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario acá. En el caso, obviamente, del médico es complicado, ¿no? Pero nosotros, en todo caso, lo que tendríamos que evaluar es ese desempeño del médico. Sí, como les digo, más allá de lo que podamos creer, ¿no? Nosotros necesitamos cumplir con la norma que estamos desarrollando, porque la unidad de competencia es una norma sobre la cual nosotros podemos formar y podemos evaluar. Y además que es una norma que se puede aplicar en diferentes contextos. Tal vez sí hacerles algunos ajustes de acuerdo a los contextos, a las características, a los requerimientos que se tengan, pero tiene una base central que se debe cumplir, ¿no? Es esa norma, ¿ya? No sé si tienen aquí algún comentario, alguna consulta. ¿No? ¿Está claro o está muy confuso? Sí. Pero bueno, en todo caso, espero que... Sí, Mario. A mí me ha resultado un poco confuso por la explicación que acaba de dar. No sé si podía darme una mayor aclaración. Probablemente muchos también hemos quedado así. Ya. Mario, ¿usted sobre qué asignatura está trabajando? Estoy trabajando sobre una auditoría gubernamental, auditorías gubernamentales. Ya, así para muy grosso modo yo voy a agarrar, digamos, las auditorías gubernamentales. Sí. Entonces, digamos que mi elemento de competencia va a ser que realice o que aplique todas las normas y protocolos para realizar una auditoría gubernamental. Así, muy groseramente estoy hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué necesita saber conocer para realizar las auditorías gubernamentales?
¿Dónde está Mario? Las normativas vigentes Ya. relacionadas al control, así Ujú. como a las normativas relacionadas al cómputo, a los registros de los ingresos y egresos que se generan en una determinada entidad pública o Ok. privada. Ya, entonces sí, entonces tiene que tener varios conocimientos de normativas, procedimientos que hacen a la auditoría, ¿no? Gubernamental. ¿Qué tiene que saber hacer? No se escuchó bien, disculpe. Sí, en relación a, estamos hablando de la competencia de elaborar auditorías gubernamentales. ¿Qué tiene que saber hacer? Tiene que saber aplicar procedimientos diseñados ¿cómo le digo? En planillas evaluatorias para el establecimiento de la aplicación de los controles. Ya, entonces tenemos conocimiento, tenemos habilidades. Ahora, ¿cuál tendría que ser la actitud de este profesional que está realizando una auditoría gubernamental? ¿Cuál tendría que ser el saber ser? Comprometido, Tal vez que sea ordenado, ordenado, que realice su comprometido, trabajo ordenado, que sea puntual. ya, que demuestre Compromiso. honestidad. Sí, exacto, ¿no? Ese es el saber ser. Sí, pero se da cuenta Mario que en el desempeño este que está proponiendo, sí tiene un saber conocer, un saber hacer y un saber ser. Porque como hemos dicho, absolutamente en todas las actividades que nosotros realizamos, tienen estas tres dimensiones. Nada más que hacemos las cosas de manera muy natural y no nos ponemos a veces a pensar, sobre todo en el saber ser. Y como les digo, que es algo que puede marcar la diferencia en nuestro propio desempeño. ¿No ves? Si tomamos un poco más de atención en las actividades que estamos realizando y cómo las estamos realizando y cómo las deberíamos realizar. ¿Sí? Sí, está bien, Licen, gracias por la aclaración. Sí, le queda un poco más claro. Sí, sí, muy, muy claro en el tema del saber ser. Ok, eso es. Ujú. Gracias, Licen. No, pues de qué, Mario. No sé si alguien más tiene algún comentario. Licenciada, buenas noches. Aunque me ¿Cómo está, encuentro Elizabeth? para de salud, pero yo hice hasta el módulo 1 y el 2. Me faltaría hacer la microcurrícula sobre ingeniería agronómica y de ahí tendría que escoger un tema o materia, ¿no? Una asignatura sobre cuál Fruticultura, trabajar. Ujú. horticultura o fruticultura. De ahí tengo que sacar el hacer, conocer y el ser. Exacto. O sea, primero identificar la unidad de competencia. ¿Cuál es el desempeño mayor que se va a desarrollar en su asignatura de fruticultura, digamos, ¿no? No sé, usted puede plantear cuál es el desempeño mayor y en función a ese desempeño mayor que usted vaya a plantear y que lo va a desarrollar durante toda su asignatura, va a ir identificando cuáles son los elementos, o sea, cuáles son las actividades que le van a llegar a cumplir a esa unidad de competencia. Y de cada uno de estos elementos vamos a definir los saberes. Saber hacer, el conocer y el ser. Ajá, está bien. Sí, El como trabajo consiste en llenar este cuadro que está aquí, estamos viendo. sí, La verdad, es un formato similar, así. Gracias, Sebastián. En realidad el formato que está en
en la plataforma es este que lo acaba de poner Sebastián, ¿no? Que donde ustedes ven, tienen un espacio para llenar No, la unidad de todavía competencia. no revisé los contenidos. ¿Perdón? Aún no lo revisé los contenidos. Ya. Pues, Sí. ajá. Pero bueno, entonces para todos los que están viendo y todavía no han visto el material, tienen este formato en plataforma que ustedes ven, tienen que llenar la unidad de escribir la unidad de competencia y como guía tienen ahí arriba cuál es la estructura metodológica que debe cumplir, ¿no? Esta es parte de la contextualización que tienen que llenar. ¿Quién la para la test? Si puede, por favor, bajar, Sebastián. Gracias, gracias. Entonces, les decía, la unidad de competencia tiene que cumplir con el que es un verbo de desempeño, el objeto, la finalidad y la condición de calidad. En base a esa unidad de competencia, describimos los elementos que nosotros consideremos que son necesarios de acuerdo a la complejidad de mi unidad de competencia. De cada elemento describimos los saberes. De cada elemento vamos a describir el criterio de desempeño y la evidencia. ¿Sí? Con esta unidad de competencia descrita y desarrollada, recién vamos a pasar a lo que es la planificación de la formación y de la evaluación, que lo vamos a ver en el módulo 3. ¿Sí? Es esto más la parte de la contextualización. ¿Sí? Como ustedes ven, la parte de la contextualización hemos dicho que es lo grueso. Esto es un momento de sentarse a describir, a desarrollar. ¿Sí? Sí. Entonces, no sé si tienen otros comentarios. No sé si Sebastián, obviamente es muy largo el poder ver todo el ejemplo, pero no sé si le va quedando claras las ideas con las cuales es necesario que vayamos analizando y ajustando. ¿Sí? Sí, definitivamente me queda más claro ahora. Digamos, en criterio de desempeño, yo puedo definir varios criterios de desempeño como tal para un elemento de competencia, ¿no? O sea, podría decir, por ejemplo, para este elemento de competencia, mi criterio de desempeño es que los estudiantes sepan cuándo utilizar la inteligencia artificial y cuándo no. Ya, y aquí me parece... Puede ser un examen, digamos, ¿no? Ajá. Sí, el criterio de desempeño justamente y la evidencia, como les decía al inicio, son aspectos que nos van a ayudar a evaluar, ¿no? Vamos a utilizar para la evaluación, ¿ya? Entonces, mi criterio de desempeño, ustedes van a ver en el documento que tienen en plataforma, responde a la pregunta de ¿cómo sé que está bien desarrollado el elemento de competencia que he propuesto? ¿Sí? Ese va a ser el criterio con el cual yo voy a poder evaluar. ¿Sí? ¿Cómo sé que está bien desarrollado el desempeño que he propuesto? ¿Sí? Con eso es que yo voy a poder medir o qué es lo que me va a permitir medir que ese desempeño se está desarrollando adecuadamente. Como usted dice, Sebastián, yo puedo plantear diferentes criterios o varios criterios, como también puedo plantear uno. O incluso puedo plantear un criterio que me ayude a evaluar dos elementos de competencia, ¿no? O sea, todo es un tema de análisis de lo que yo estoy planteando. A veces no se trata de llenar por llenar todas las celdas que tengo disponibles, sino que todo tiene que ser coherente en relación a los desempeños que yo estoy proponiendo. ¿Ya? Y tampoco se trata de decir, ya, qué bien, la Ivana ha dicho que un criterio para dos elementos, entonces hago solamente uno y listo, aunque no sea coherente, ¿no? No, vayamos analizando y siempre reflexionando en lo que estamos proponiendo. Y como les digo, constantemente hacer un análisis vertical y un análisis horizontal de la coherencia, ¿sí? Realmente, yo voy a poner un criterio que tenga que ver justamente con mi elemento y con todos los saberes que yo le he dado.
No voy a poder evaluar de algo que no he dado o que no estoy formando y no estoy desarrollando en mi estudiante. ¿Sí? Todo lo que nosotros propongamos, les tenemos que dar y tenemos que ver la forma de desarrollar en mi estudiante. ¿Ya? Y la evidencia es lo que nos va a mostrar qué es realmente en qué proceso está, si se quiere, de desarrollo el elemento de competencia, ¿no? Y cuando hablamos de evidencias, hablamos de muestras tangibles que nosotros podamos ver y que nos puedan mostrar el desarrollo de esta competencia que he propuesto. ¿Sí? Ustedes van a leer, proponemos 3 tipos de evidencias. Evidencias de desempeño, evidencias de conocimiento y evidencias de producto. Ustedes pueden plantear una sola evidencia o pueden plantear los 3 tipos de evidencias, ¿sí? Pero una vez más, que vaya en coherencia al desempeño que estoy pidiendo. ¿Ya? Y aquí sí una recomendación. Si bien tenemos evidencias, hemos dicho, que son de conocimiento, que pueden ser justamente un examen, un test, una exposición sobre alguna temática en la cual yo pueda ver cómo está el desarrollo de lo que estoy proponiendo. Si vamos a la esencia de lo que es una competencia, que es la integralidad de los 3 saberes, entonces no podría yo evaluar una competencia solo con una evidencia de conocimiento. ¿Sí? Porque me estaría mostrando solo una dimensión y lo que yo quiero ver es la integralidad. Entonces, una evidencia de conocimiento es súper importante y a veces muy necesaria, pero cuando va acompañada o va de respaldo de una evidencia, ya sea de producto o de desempeño. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo tener mayores elementos para decir y poder evaluar una competencia. Otra vez, porque la evidencia de conocimiento solo me estaría mostrando una de las dimensiones. ¿Sí? Salvo que sea solo, o sea, demasiado teórico ese mi elemento de competencia y entonces, bueno, no voy a tener otra evidencia, ¿no? Por eso, como les digo, todo es en función a lo que yo estoy proponiendo. ¿Ya? Pero entonces, las evidencias de conocimiento tienen que ver mucho más con la parte teórica. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los exámenes, los cuestionarios, exposiciones y demás, ¿no? Las evidencias de producto tienen que ver con, justamente como su nombre le indica, con productos que podamos obtener del desempeño propuesto. Digamos, cuando hablábamos hace rato con Mario, decíamos de una auditoría, digamos, de realizar, entonces mi producto podrá ser el informe final de la auditoría realizada, ¿no? Entonces tengo ya un informe, ese es un producto. ¿Sí? Si estamos hablando de desarrollar software, por ejemplo, el tener un software desarrollado y es un producto en función a los criterios y al desempeño que yo he propuesto, ya tendrá que tener sus características, ¿no? Esa evidencia. O puede ser una evidencia de desempeño, ver cómo realiza un procedimiento y donde nosotros tengamos algún instrumento que podamos justamente evidenciar cómo se está desarrollando ese desempeño. Y desde ya, por ejemplo, les digo que cuando nosotros queramos evaluar el saber ser generalmente lo vamos a conocer más en una evidencia de desempeño, porque esto me va a permitir ver el accionar, el actuar del profesional al cual yo voy a poder evaluar, ¿no? Difícilmente voy a poder ver un saber ser solo a través de un cuestionario, por ejemplo. No, ¿eh? Tal vez pueda haber otros criterios que me permitan ver, digamos, el cumplimiento, la puntualidad. Ya, eso tal vez me puede ayudar, pero ese es otro tipo de criterios que tengo que sumar, ¿no? Entonces, como les digo, es importante
que ustedes, en primer lugar, tengan muy claro cuál es el desempeño que se va a proponer en la unidad de competencia. El desempeño mayor, el compromiso, nuestro propósito que tenemos de desarrollo durante toda nuestra asignatura. Y a partir de ahí ya vamos otra vez de lo general a lo particular, en lo que son los elementos, de cada elemento los saberes. Yo les sugiero hagan la unidad de competencia y describan todos sus elementos primero, los que ustedes consideran. Y recién a partir, cuando ya tengo mis elementos, voy desagregando mis saberes, los criterios y evidencias. Y siempre analizando. Es posible que conforme vaya llenando los saberes, vea que hay elementos que los tengo que unir o hay saberes que pasen a ser elementos, ¿no? Entonces vamos así llenando. Y como les digo, mucho tiene que ver la cantidad, cuántos yo voy a necesitar, tiene que ver con la complejidad que estoy proponiendo. ¿Ya? Y también, obviamente, con el tiempo, ¿no? que tenemos disponible. No es solamente, como les digo, tengo 3 espacios y son 3. Y tampoco es difícilmente que sea un solo elemento de competencia, ¿no? Vendría a ser prácticamente la misma unidad de competencia. Entonces, tampoco no es uno solo, no me va a permitir cumplir con el desarrollo de una unidad de competencia, a no ser que sea un curso muy, muy pequeño, ¿no? Casi un taller, digamos, ¿no? Eso es, no sé, ¿alguna consulta? Buenísimo, muchísimas gracias, me queda claro de mi lado. Qué bueno, Sebastián. Ahora yo les digo, o sea, pareciera que es confuso, que es complicado, pero si nosotros ya pensamos justamente en lo que realizamos en nuestro trabajo y tiene que ver con la asignatura que estamos realizando, es muy fácil plantear esta unidad de competencia. Y sobre todo también teniendo los insumos de la información que hemos sacado de nuestra contextualización. ¿Sí? Si al momento, hasta ahorita no lo han hecho, pues sí es más complicado y es más si muchos de ustedes ni siquiera han visto el contenido de la unidad. Ahorita es chino mandarín para muchos de ustedes, ¿no? Pero entonces los animo nomás a revisar el contenido, a ver, como siempre les he dicho, son documentos muy concretos porque estamos viendo sobre todo una metodología más que temas teóricos, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí todos los pasos descritos. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda, algún comentario. ¿Qué dicen? Yo una última cosita y con esto ya no hago más preguntas. Respecto a las evidencias de desempeño, si tienen la de producto, ¿no? O sea, en este caso, en mi caso, sería el software como tal, ¿no? La de conocimiento podría ser un examen, pero la de desempeño es la que no me queda muy claro. Digamos que podría ser una evidencia de desempeño en este caso. A ver, no se olviden que una vez más, que no necesariamente yo puedo plantear todos los 3 tipos de evidencia, ¿no? Número 1, nosotros tendremos que definir de acuerdo al desempeño que estamos proponiendo, ¿no ve? Entonces, si yo no voy, pero desempeño en realidad lo vamos a ver en cualquier acción que sea muy, muy concreta, hasta el momento que nosotros, justamente para presentar el producto, que es un software, los estudiantes, los profesionales, están realizando un desempeño. La cosa es que nosotros tengamos que proponer en qué momento yo voy a medir ese desempeño. ¿Sí? Y entonces tendré que decir, voy a ver el momento o voy a evaluar el momento que desarrolla o cómo desarrolla el software, digamos. No sé realmente cómo sé que es algo más en la computadora, digamos, ¿no? Pero seguro ahí, como les decía, tendremos que identificar incluso la actitud que esta persona está poniendo en ese momento, ¿no? Para poder realizar ese desempeño. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, obviamente
como les digo una vez más, veamos mucho en función a la acción, a la actividad que estamos proponiendo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, licenciada. Sí, Voy a ahora, dejar por de ejemplo, compartir mi pantalla. sí, claro que sí. Ahora, por ejemplo, para, qué sé yo, justamente para temas de desempeño, a veces utilizamos más, bueno, vamos a ver en los instrumentos, en realidad utilizamos más listas de cotejo, digamos que esas van a ser mis evidencias que me van a permitir ver justamente cómo ha actuado, cómo se ha desempeñado el momento que está realizando una acción una persona, ¿no? Son otro tipo de instrumentos que también vamos a utilizar o se puede utilizar, ¿no? O grabar videos, digamos, de un procedimiento que está realizando y que eso no los puedan presentar, digamos, ¿no? Para tener como evidencia. Porque justamente las competencias se trata también de trabajar en función a las evidencias que vamos recibiendo, que en este caso nuestro estudiante va desarrollando, ¿no? Va presentando del desarrollo de la competencia. Entonces es muy necesario también el tener claras las evidencias. Y se van a acordar que las evidencias, como indica la teoría, tienen que ser pruebas tangibles. Entonces, ¿dónde yo puedo ver cómo ha realizado el desempeño, cuál es el producto, cómo está el conocimiento? Tengo que tener algo tangible que me permita justamente, que permita hacer esa evidencia. Y también aquí siempre digo, es importante cuando escuchamos de evidencias, pensemos, por ejemplo, en los policías, en los investigadores, cuando dicen necesitamos evidencias del hecho, ¿no? O sea, es algo tangible que nos muestre que algo ha pasado. Y eso es lo que necesitamos nosotros mostrar, demostrar que se está desarrollando la competencia propuesta. ¿Sí? No solamente pongo que dice que conoce, dice que hace, no. Una evidencia es una muestra tangible del desarrollo de la competencia. ¿Ya? En ese sentido, ustedes también vayan pensando qué es lo que van a pedir como evidencia de ese desarrollo. Eso es, no sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Entonces nos vamos. Vamos a pensar en nuestra competencia, ya en el desempeño que debemos desarrollar. Licen. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia. Y bueno, entonces nos estamos viendo más. Para que no se sienta mal, vamos a dar sí unos días más entonces para presentar el trabajo. Lo tendríamos que presentar este domingo 28. Entonces lo vamos a ampliar, por favor, hasta el miércoles 3, ¿ya? Y con eso Dicen, cerramos gracias. 2 semanas enteras, ¿ya? Gracias. Entonces voy a modificar la entrega hasta el miércoles 3 de marzo. Sí, no se olviden que también tienen un cuestionario que realizar, igual hasta el miércoles 3, y el trabajo, ¿sí? Recomendarles, obviamente yo sé que, como les decía, cada uno puede llenar todo sin problema, pero hagan el esfuerzo de consultar a alguien, de buscar información, dense la oportunidad de hacer el ejercicio. Sí, licenciada, disculpen. Sí. En ese sentido, por ejemplo,
la universidad en estos momentos está un poquito crítico por el tema electoral y hay elecciones de rector, vicerrector y todo ese show. Entonces el director de carrera no me pudo atender mucho precisamente para poder un poco contextualizar el tema de la asignatura. Me dio pocos datos, digamos, ¿no? Entonces como que hay que redactar ciertas preguntas que se ha planteado en el documento que nos han enviado. Entonces estoy tratando de armar algo más presentable según a los datos que me ha ido presentando el director de carrera, ¿no? Entonces, intuyendo más o menos lo que él me pudo ver, bueno, con lo poco que me pudo proporcionar. Entonces, no sé si va a tomarse en cuenta el tema de la amplitud de la redacción o más en el contenido, el tema de la investigación, no sé, tenía esa duda. Ya. Gracias, Carmen Rosa. Sí, en primer lugar, obviamente sé que de por sí la situación que estamos viviendo a veces se nos complica, pero a veces por ahí podemos pedir a alguien que a través del WhatsApp nos dé una opinión, algún colega, algún compañero, incluso con el que hemos estudiado antes, que está desempeñándose en otro lugar aparte del nuestro, por ahí podemos buscar una información, mandarle un correo, se pueden buscar alternativas. Ahora, la dimensión, una vez más, tanto de la contextualización, depende un poco de la información que ustedes hayan requerido, ¿no? Aquí lo que se va a evaluar más es la respuesta que podamos dar a las preguntas que se les pide con cuáles sistematizar la información. Y obviamente la calidad de información que podamos tener para esas preguntas. Revisen siempre las rúbricas. Las rúbricas son iguales también. Se trata de ser bastante concretas y genéricas a la vez, porque también, como les decía al inicio, son muchas temáticas en las cuales, bueno, yo puedo errar, digamos, ¿no? Al respecto. Pero siempre vean las rúbricas con las cuales nosotros les vamos a evaluar, las tienen en las guías, todas las unidades de aprendizaje tienen sus rúbricas, entonces ustedes ahí también pueden basarse para ver cómo presentar la actividad que se les ha pedido. ¿Ya? Dicen un comentario, Orlando. Sí, ¿quién primero? Qué interesante lo que usted plantea. Bueno, pero de todas maneras, en lo que estaba viendo en los tests, en los cuestionarios, un estilo medio tradicional del docente, de tratar de agarrar al que está estudiando medio, a ver si está atento o ha leído o no ha leído también, si coincide esta palabra con esto para decir falso verdadero o para... Es una modalidad de calificar. Sin embargo, digamos... Es el cuestionario, no se olviden que y ustedes van a ver que los cuestionarios son lo que tiene menos puntaje. Si ustedes realizan un buen trabajo, el producto en realidad que nos interesa, que es donde yo puedo ver si ustedes han desarrollado la competencia, siempre va a tener mayor puntaje, incluso solo presentando un buen trabajo, ustedes tienen una nota de aprobación, ¿no? Entonces el cuestionario efectivamente es bastante teórico, es en base al contenido que tiene. Sí, ahí está. Yo estaba viendo de que tal vez vale la pena incluir también criterios, o sea, criterios de evaluación, o criterios personales respecto a preguntas, no solamente así elección que parece sí, muy... Sí, la verdad es que también a veces es por... Yo les digo, es un poco por facilidad, ¿no? Sí. Porque fíjense que yo tengo que revisar ya los trabajos que de por sí son, para mí tiene cierta dificultad por las diferentes áreas que tienen. Y yo prefiero centrarme en eso que en un cuestionario que prefiero que me salga, que ya la plataforma les diga cuánto tiene. Pero sí, acepto su comentario, Orlando. Gracias, le agradezco. Bueno. Sí. ¿Alguien más? Sí, había Carla, si no me equivoco, Carla. Una consulta, disculpe, buenas noches. En nuestros cuestionarios lo que teníamos que, digamos, a otras personas encuestar, ¿cuántos pueden ser mínimamente? No, lo suficiente. Por ejemplo, hemos dicho que se podría hacer, por ejemplo, a un posible empleador, a alguien de la parte académica, por ahí que puedan hacer hasta unos
3 suficiente, digamos, ¿no? O 1, ¿no? Uno de la parte académica, una parte de laboral, para tener esa información de los distintos sectores. No es necesario que sean muchos, ¿ya? Bueno, licenciada, buenas noches. Quería pedirle un favor. La anterior vez del primer módulo, de la primera unidad, he presentado el trabajo a su correo electrónico, ya en la etapa para poder reforzar la nota. Entonces, quería pedirle que por favor me tome en cuenta en la revisión. No, sí, todas las personas que han vuelto a mandar los trabajos después de los comentarios, correcciones, todavía no los he visto, así que tranquilos, recién los voy a ver. Está bien, ya, muchas gracias. Sí. Le hice una preguntita más. Esos trabajos que usted dice con comentarios, ¿dónde los encuentro? Porque he buscado, no los he encontrado todavía, pero me he puesto en contacto con el que administra la plataforma, pero todavía tampoco me ha respondido. Ya. En realidad, en la parte de calificaciones, ustedes van a tener una parte de comentarios. En el módulo 1, como es más un tema de ejercicio, va directamente allí, ¿no? Ustedes tienen la calificación y tienen algún comentario. Y les he puesto en el WhatsApp que las personas que tenían un comentario pueden enviarme su trabajo con eso ajustado. Pero a partir de este módulo 2, yo les voy a devolver su trabajo con observaciones. Y por eso también una nueva recomendación, creo que les hice en algún momento, no me envíen trabajos en PDF. Mándenmelos directamente en Word para que yo pueda con mayor facilidad escribir sobre ellos o resaltarles algo y enviárselos. Yo se los voy a reenviar, ¿ya? Dicen, qué bien que ha hecho ese comentario. Le pido algo más, Orlando, disculpe que sea tan incidente. No se bajando preocupe. los PDFs, dicen, pero tampoco puedo subrayar en los PDFs. Me sale que tiene una contraseña, no sé qué cosas. Los del contenido. Lo del contenido, sí, complicado. Le vamos a sacar las contraseñas, sí. Claro que gracias, sí. Mil disculpas. No, gracias a usted, Orlando. Estamos para eso. Bueno, si no, Noemí. Lisa, buenas noches, va a disculpar que le moleste. No es molestia. Dígame, Noemí. En principio, desearle a usted, Lisa, que esté mejorando en la salud de todos, ¿no? Y para todos también, ¿no? Y esta pandemia que a todos nos está aquejándonos. Entonces, como ya había mencionado el otro compañero, entonces en PDF a veces es complicado tal vez para resaltar y yo también le estaría pidiéndole, por favor, nosotros también vamos a mandar en Word, entonces bien que nos está recalcándonos, entonces en Word también vamos a mandar. Ya, no se preocupe, yo les voy a hacer quitar las contraseñas. Sí, no sí, se preocupe. por favor. Ya, muchas gracias, licenciado. No, pues, ¿de qué? Bueno, entonces ahora sí creo que ya nos vamos. Muchas gracias. Entonces estaré atenta a los trabajos hasta el 3 de marzo y bueno, y ya les pondré la fecha de la siguiente sesión Zoom en la próxima unidad. ¿Ya? Muchísimas gracias. Entonces, hasta luego y buenas noches. Y a cuidarse. Buenas noches, Lisa. Gracias. Cuidarse. Listo, hasta Buenas luego. noches, licenciada. Muchas gracias. No, pues a ustedes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.